tuya es la gloria. En el nombre de Jesús. Damos la bienvenida a los hermanos que comienzan a sintonizar la señal a partir de este momento. Desde aquí, de nuestra iglesia Jesucristo el Salvador, le damos un fuerte aplauso a nuestro eterno Rey y también a nuestros hermanos. ¿Por qué no? Gloria a Jesús. Un tiempo de regocijo, podemos decir, ¿verdad? Estamos reunidos hoy día viernes. Hemos alabado al Señor, hemos estado en las rodillas, su presencia se ha hecho maravillosa en este lugar. Y bueno, y ahora nos preparamos para recibir palabra del Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús, una noche muy agradable aquí en Montevideo. Gloria a Jesús, noche realmente de verano, no con mucha calor, pero sí muy agradable. Y bueno, disfrutamos, ¿verdad? De estar juntos y en armonía, puestos de acuerdo, para que así el Señor esté obrando conforme a su voluntad. ¿Cuántos quieren que se haga la voluntad de Dios en cada uno de nosotros? Qué mejor que eso, ¿verdad? Entendemos que los hermanos que también nos ven están con este anhelo de que la voluntad de Dios se haga en sus vidas. Les invito a abrir la Biblia ahí en Romanos, gloria a Jesús, esta carta de Pablo, gloria a Jesús a nuestros hermanos, podemos decir, romanos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Muchos de ellos, no todos, pero bueno, muchos de ellos también, nuestros hermanos. Vamos a ir al capítulo 5 de Romanos, gloria a Jesús. Vamos a leer parte del capítulo 5 y también algo del capítulo 6, gloria a Dios. Capítulo 5, verso 12. Y acá vamos a ver que se plantea un paralelismo entre lo que fue la creación de parte de nuestro Dios y lo que fue también la tarea de nuestro Redentor, ¿verdad? Gloria a Jesús, Jesucristo. Gloria a Dios. Así que nos gozamos por esa palabra maravillosa que el Señor nos va a regalar en esta tarde. ¿Cuántos lo creen así? Romanos capítulo 5, verso 12, el título dice Adán y Cristo. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Jesús.
ustedes se dan cuenta, como decíamos, de este paralelismo, ¿verdad?, que nos plantea la palabra de Dios en este sentido. Comienza diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre, y lo sabemos, fue por causa de aquella desobediencia. Muchas veces estamos en esa disyuntiva, ¿verdad? ¿Fue el hombre o fue la mujer? Pero bueno, no importa, estamos hablando en concreto del pecado, y entró a causa de desobediencia de Adán en aquel momento, ¿verdad? Pero qué bueno que también Dios nos ha dado a su Hijo para que a través de su muerte nosotros tengamos justificación de esos pecados. Dice el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto es una realidad que ya la conocemos y sabemos que así es, ¿verdad? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Esto nos sucede a todos, en cierta manera. Cuando somos pequeños, vamos creciendo y no sabemos qué es de las cosas que hacemos, qué está bien y qué está mal. Hasta que llega el momento que, bueno, comienzan a enseñarnos y así nos damos cuenta de que, bueno, estas cosas las puedo hacer, estas cosas no las debería hacer. ¿Por qué digo no las debería? Porque muchas veces las seguimos haciendo, sabiendo que no debemos hacerlas, ¿verdad? Y bueno, por eso es que al implantarse aquella ley, aquellos hombres comenzaron a saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero no obstante, había una condenación muy distinta a la que hoy podemos disfrutar nosotros. Aquella condenación era aquello de que todo aquel que pecare morirá. Pero gloria a Dios por ese su Hijo que Dios envió para que nosotros tengamos esa redención de pecados, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice el verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. O sea que aún aquellos que no habían hecho de esas cosas que había hecho Adán, no tenían escapatoria, podemos decir así, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero dice el verso 15, perdón, segunda parte de ese verso 14, dice, aún en los que no pecaron conforme a la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Acá nos confirma ese paralelismo que yo le hablaba, ¿verdad? Dice, pero el don, dice el verso 15, no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Qué bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos está dando esa posibilidad, ese regalo de saber que aún en nuestra condición como pecadores tenemos nuestro Redentor. Tenemos a quien acudir reconociendo nuestra falta, nuestros errores y diciéndole, perdóname, Señor. Pero tenemos que saber también que esas faltas y esos errores que vamos a seguir cometiendo hasta que Él venga, no podemos justificarlos ni reiterarlos. Podemos errarle muchas veces, equivocarnos, sí, pero que no sea en nosotros algo habitual, ¿verdad? Sino que sea simplemente algo que nos sucede espontáneamente o a causa de algo, o por distracción, podemos decir espiritual muchas veces, pero que sea algo que Dios justifique realmente, del hecho de decir, sí, sé que te has equivocado una vez más, que Dios encuentre el buen sentimiento para justificar, para perdonarnos, y no que se enoje porque pecamos deliberadamente, ¿verdad? Más allá de que no tengo duda de que nos vuelve a perdonar. Dice el verso 16, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, vino de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y es cierto, el pecado de Adán fue uno solo y eso ocasionó todo eso, ¿verdad? Pero la muerte de Jesús también, siendo una sola, fue por el pecado de muchos,
de todos nosotros, podemos decir así, de millones. Y damos gloria a Dios por ello, ¿verdad? Verso 17, pues si la transgresión de uno solo reinó para muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quiénes levantan la mano diciendo yo recibo el don de la gracia y la justicia por Jesucristo nuestro Salvador? Así que, dice el verso 18, como la transgresión de uno vino para condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gracias, Señor. Gracias por este regalo. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y acá hay una cosa fundamental, que conforme a lo que hemos aprendido y conforme a lo que vivimos cada día, todos nosotros, una vez más nos confirma, ¿verdad? Dice, porque es así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y dice la segunda parte, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No dice serán constituidos no pecadores, dice serán constituidos justos, justificados por la gracia de Dios. Eso no quiere decir que cada uno de nosotros diga estoy justificado y la palabra me enseña que sigo siendo pecador, y es cierto, pero no debemos practicar. Debemos esforzarnos en pelear esa buena batalla, ¿verdad? Y estar realmente justos ante Dios. Dice el verso 20, pero si la ley se introdujo para que el pecado abundase, cuanto más el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Decíamos recién que al establecerse aquella ley quedó en evidencia el pecado. Y era muchísimo. Era muchísimo como lo sigue siendo hoy en el mundo. Y damos gloria a Dios porque nosotros hemos sufrido ese proceso de cambio que hizo el Señor en nuestras vidas y no estamos en el mismo porcentaje que está el mundo. Nuestro porcentaje, gracias a Dios, es muchísimo menor en cuanto a lo que pecado podemos hablar, ¿verdad? Y sobreabundó la gracia de Dios donde hay pecado, y nos sucedió a nosotros. A mí me sucedió. Sobreabundó la gracia de Dios en mi vida, cuando mi vida, y puedo expresarlo de esta manera, no tenía muchos pecados, sino que era un pecado. Y doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Para que así como el pecado reinó, dice el verso 21, para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Podemos decirle gracias a Dios porque tenías todo preparado. Muchas veces podemos decir, Señor, pero ¿por qué lo hiciste de esa manera? ¿Por qué tuvo que pecar Adán? ¿Por qué tuvo que entrar el pecado? Podías haberlo hecho de una manera más fácil. Pero ¿quién somos nosotros para juzgar lo que hizo Dios y cómo lo hizo? Lo único que debemos gozarnos es de saber lo que está haciendo en nuestras vidas. Y nos damos cuenta de que está haciendo para provecho nuestro. Que todo su amor, que toda su dedicación, que todo su poder está a favor de que nosotros seamos constituidos justos, como dice su palabra, ¿verdad? Dice a partir del capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aleluya. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea Dios. Como decíamos hace un ratito, el primer verso dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sin duda que no. Todos conocemos un refrán que dice: no juegues con fuego si no te querés quemar. Y podemos aplicar un poquito a esto, ¿verdad? Sabemos que la gracia de Dios sobreabunda cuando sobreabunda el pecado. Pero esa misma gracia de Dios va a sobreabundar aún más en nosotros cada vez que haya menos pecado. Podemos decir que es una controversia. No, no lo es. Es una relación a favor nuestro. Esto de que el pecado sobreabunda, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, es para cuando Dios nos rescata, es para cuando Dios nos saca de ese lugar, de ese lodo cenagoso. Luego de eso ya tiene que florecer el proceso de Dios en nuestras vidas. Ya tiene que comenzar a evidenciarse el plan de Dios en nosotros. La gracia de Dios sobreabundará mucho más cuanto menos pecado tengamos nosotros. Dice el verso 2: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y en esa muerte de Jesús es que venció el pecado. En esa muerte de cruz, Él venció el pecado. Por tanto, también nosotros debemos de pelear esta buena batalla. Debemos de pelear con más fuerza que nunca el vencer ese pecado. ¿O no sabéis, dice el verso 3, que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Miren qué privilegio tenemos. En ese tan simbólico acto de bautizarnos, de descender a las aguas, dejamos atrás esa vieja vida y conscientemente resucitamos a una vida mucho mejor, aunque seguimos peleando, pero una vida respaldada por ese Espíritu de Dios que nos acompaña en todo tiempo y por una conciencia que cambia nuestras vidas, sabiendo que a partir de ese momento tenemos que dejar en alto la gloria de Dios para que nosotros mismos seamos bendecidos y saquemos provecho de todo lo que Dios nos quiere dar. Dice el verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos
en su resurrección. ¿Cuántos entendemos que así como Cristo, nosotros hemos muerto a aquella vieja vida? Gloria a Dios. Y qué bueno es saber que también hemos sido resucitados, al igual que Él, a una vida mejor, a una vida maravillosa, con todo el respaldo de Dios, con todos esos mimos que Dios nos da, con toda esa fortaleza que Él nos da en tiempos de dificultad. Eso es lo que tenemos que lograr cada uno de nosotros, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y vaya si debemos darle gracias a Dios por esto, ¿verdad? Porque vaya si le hemos dado motivos a Dios para que Él nos diera su justificación. Pero hoy disfrutamos de esa gracia sobreabundante en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios, realmente. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará además de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dijo Pablo. Y nos está hablando esta misma palabra hoy, ¿verdad? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Otra confirmación de que el pecado continúa en nosotros. Continúa. Y quizás Dios lo permita de esta manera para que nosotros seamos esforzados, para que nosotros peleemos, para que nosotros podamos decir, si Cristo venció, yo también puedo. Porque creo que sería mucho más fácil si Él nos hubiese dado una oportunidad de que ya no hubiese pecado en nosotros, de que ya hubiese desaparecido de nuestras vidas. Sería mucho más fácil. Y yo creo que Dios ya bastante fácil nos ha hecho la cosa, ¿verdad? Para poder pretender más. Si no, decirle, Señor, sé que tengo que esforzarme. Sé que este pecado que mora en mí no puede, no debe enseñorearse de mí, sino que debo yo tener autoridad sobre su vida para agradar a Dios, ¿verdad? Verso 13, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, entiendo que esta palabra no es para confrontarnos, no es para que podamos entender, sí, sigo siendo pecador y desanimarnos. Al contrario, como toda su palabra, es para darnos aliento, es para que sigamos adelante, pero peleando y venciendo. No tenemos que solamente seguir peleando y peleando y peleando y peleando, sino que nuestras batallas cada vez tienen que ser menos. En este caso, nuestra batalla ante los errores tiene que ir menguando, tiene que ir mermando, porque cada vez que un adversario derrota al otro, podemos decir que ya es uno menos. Y así también tiene que ser en nuestras vidas. Podemos decir, bueno, ya tal cosa no tengo que pelear más contra ella, ya la vencí.
Y sin duda que va a quedar alguna otra que va a venir para seguir peleando. Pero tienen que ir menguando las oposiciones. Y me refiero a lo que al pecado concierne, ¿verdad? Porque en eso se basa la palabra de hoy. Recordemos que por su gracia, por su gran amor y misericordia, envió a ese uno por el pecado de todos nosotros, por mucho pecado. Y hoy nos gozamos, porque cada uno de nosotros puede decir, gracias a Dios, porque tu Hijo murió por mí. Y lo podemos decir cada uno de nosotros. Murió por mí y por cada uno de ustedes, ¿verdad? Por eso debemos ser más que agradecidos en esto. Y valga la redundancia, agradecidos por esa gracia que Él nos ha regalado, de que sobreabunde su gracia en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sobreabunde su gran amor, su misericordia, cada día renovada por amor a nosotros. Es por eso que, querido pueblo de Dios, debemos dar gracias a nuestro Padre por ese regalo maravilloso de su salvación y del perdón de nuestros pecados. Demos un fuerte aplauso a la palabra de Dios, que entendemos ha sido maravillosa. Gloria a Jesús, pastor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea mi Rey. Gloria a Jesús. Queremos aprovechar ya para despedir a todos nuestros hermanos que han seguido la señal, que nos han acompañado en esta noche. Y bueno, que tal cual como nosotros nos gocemos, como demos gracias a Dios por esta gracia que realmente nos ha regalado. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Aleluya.